El modelo de flujo circular es un modelo bastante simple que lo que hace es explicar algo que ayer ya conversamos, pero en un gráfico, digamos, en un esquema, que siempre resulta mucho más didáctico para poder entender. Pero esto, la verdad es que es algo bastante simple y básicamente habla, primero vamos a hablar el modelo flujo circular más simple, que es con la participación de las empresas y las familias. Ya dijimos ya que cuando dijéramos en economía se habla de las familias, entendemos de que son las personas. Entonces, las empresas y las familias. Y básicamente mostrar, pero en un gráfico, lo mismo que conversamos ayer, es decir, hay necesidades, hay que realizar una actividad productiva, hay personas que son dueñas de los factores productivos, hay empresas que necesitan los factores productivos, ¿cierto? Las personas entregan su trabajo, su capital, o algunos vienen arriendo, etcétera, y en contraparte, ¿cierto?, reciben remuneraciones, arriendo, hay una contrapartida monetaria. A su vez, las personas, ¿cierto?, con ese flujo monetario que reciben, destinan una parte del importante, seguramente, al consumo de bienes, ¿cierto?, y servicios. Por lo cual, realizan un gasto en el mercado. ¿Quiénes son los que reciben el dinero? Las empresas. Entonces, por eso se llama el flujo circular, ¿cierto? Circula en la economía, circulan bienes, circulan servicios y circula moneda. Ese, digamos, es el flujo circular. Entonces vamos a ver eso, que es algo bastante simple. Y al final le vamos a agregar al Estado, pero básicamente para completar el cuadro, porque el Estado también juega un rol importante. El Estado mueve mucho dinero en la economía, mucho dinero. El Estado recauda impuestos y gasta, hace un gasto importante. Disculpe, profesor. Buenas Sí, tardes. Usted está hola. compartiendo pantallas que yo no lo veo. No estoy compartiendo nada todavía. Perfecto. Gracias. Ya, gracias por tu acotación, porque a lo mejor alguien pensaba lo mismo. Estaba explicando lo que voy a mostrar a continuación, ¿ya? Ahora voy a compartir. Que normalmente yo cuando comparto les digo porque para asegurarme, así ustedes me dicen, profe, no se ve nada. Entonces ahora voy a compartir. Y ahí sí que estoy mostrando la presentación. Bueno, esto es lo que se conoce como el flujo circular. Es algo, como le decía, que estamos todavía dentro de esta parte de introducción, que fue lo que vimos ayer, ¿cierto? Que hablamos de lo que es la economía. Ahora vamos a hablar del flujo circular. Mañana vamos a partir viendo una presentación muy corta sobre el modelo FPP que se llama, que es un modelo cortito, muy simple, y después vamos a ver la presentación más importante, que es la presentación de los sistemas económicos, ¿ya? Bueno, entonces, lo que le estaba comentando recién, que ahora básicamente es como mostrar gráficamente gran parte de lo que conversamos ayer en nuestra conversación de introducción a esto que es tan interesante, ¿cierto?, que es la economía. Y básicamente los agentes son tres, o los participantes. Están las familias, ¿no?, consumen bienes y servicios y ofrecen sus recursos, fundamentalmente la mano de obra, que en economía se habla siempre del trabajo, del factor trabajo, y el capital. Se entiende, ¿cierto? Y en un contexto de lo que hablábamos ayer dijimos que habían algunos conceptos básicos, uno el concepto de escasez, concepto de necesidad, y también hablamos del concepto de la eficiencia. Entonces, en economía siempre partimos de la base de que tanto las familias como las empresas buscan la eficiencia, porque buscan su satisfacción. Y esa satisfacción es la que les puede proporcionar la mayor utilidad posible, usando bien, ¿cierto?, sus recursos.
El sector público idealmente debiera funcionar igual. Lamentablemente eso no ocurre a veces. Ahora, respecto a la familia, espera un minuto, porque los alumnos están con problemas para entrar. ¿Ya? Entonces, estamos hablando del concepto de la eficiencia, que siempre va a primar, es un postulado básico en economía, se los dije ayer, ¿cierto? El tema de la eficiencia. Entonces, se entiende que las personas, primero que actúan en forma racional, en general. Segundo, de que buscan la mayor satisfacción posible con los recursos de que disponen. Hay un presupuesto que también va a estar limitado. ¿Ya? En este rol que ellos van a desempeñar dentro, ¿cierto?, de este flujo circular, esos son algunos postulados básicos. Las empresas, por otro lado, que son las que producen, son las que fabrican o son las que generan servicios, bueno, contratan los factores productivos y su giro es producir, pues, transformar, generar. Por lo tanto, tienen un rol importante dentro de la sociedad que es precisamente ese, de usar de la mejor forma los recursos productivos, entendiendo que también van a buscar ser bastante eficientes dentro del contexto en el cual se desarrollan. Bueno, acá pusimos algunos ejemplos de empresas, ¿cierto? Las empresas individuales de responsabilidad limitada, las empresas de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad por acciones. Y hay otras más, estas son las cuatro, en Chile por lo menos son las que más las empresas adoptan para conformarse jurídicamente. Tercero, el sector público. El sector público. Tanto las empresas públicas, que en Chile son muy pocas, no alcanzan, o sea, se cuentan con una mano y media, ¿ya? Porque son muy pocas. Después vamos a hablar de lo que ha pasado en Chile en los últimos 30 años. Pero también está la administración pública, donde están los ministerios, ¿ya? ¿Cierto? La subsecretaría, etcétera, que hacen una serie de actividades y además cumple un rol importante de regulación, que eso lo vamos a conversar mañana, el rol de regulación dentro de una economía mixta. Bueno, en este flujo circular el Estado también participa, porque lo que le decía es que el Estado tiene recursos, ya sea a través de los tributos, de los impuestos que recauda, también puede pedir préstamos, ¿cierto? Y él mueve mucho la actividad económica también, puede moverla en el fondo, puede moverla a través, ¿cierto?, de diferentes actividades que hace. Inyecta plata a la economía también, a través de subsidios, a través de transferencias, que es una de las cosas que está haciendo hoy día el gobierno por el tema de la pandemia, está haciendo transferencias. Esas cosas que se están recibiendo hoy día, ¿cierto? El IFE, básicamente, el IFE universal, algunos bonos, son transferencias, o sea, es un regalo en el fondo, ¿cierto?, que hace el Estado, pero se conoce, en economía se conoce como transferencia. Entonces, ¿cómo funciona el flujo circular? Los agentes que intervienen son tres: las familias, las empresas, el gobierno o el Estado, digamos, el Estado mejor, digamos, no el gobierno. Las familias tienen un doble papel, un doble rol, son los propietarios de los factores productivos, ¿cierto?, los recursos naturales, la mano de obra y capital acumulado. También de los conocimientos asociados a lo que hablábamos anoche, el tema de la tecnología, el know-how, ¿cierto?, que es el saber hacer, las marcas, todo se valora hoy día en el mundo económico. Y por otro lado, son quienes consumen, la familia. Las empresas son las cuales utilizan los factores productivos, por lo cual van a hacer un pago. ¿Y para qué utilizan los factores productivos? Para producir los bienes y servicios que las familias demandan. Ahora, todos estos intercambios se producen en los mercados, por lo cual podemos asumir desde ya, y se los dije ayer, toda
el 97, 98% de la teoría económica está fundada en un sistema de economía de mercado. Que esto ocurre desde hace 300 años más o menos, ¿ya? Desde que Adam Smith empezó a hablar de la famosa mano invisible, de que había que dejar, ¿cierto?, que las personas fueran libres en tomar decisiones, y ahí surge este concepto hasta el día de hoy. Entonces va a haber un mercado de consumo, que es donde se transan los bienes y servicios, y hay un mercado de factores productivos, donde se pagan los arriendos, se contrata la mano de obra, etc. Pero todo se produce en los mercados, o sea, funciona en base a los equilibrios, a determinar tanto un precio o una tarifa, ¿eh? Hay un acuerdo en el fondo. En definitiva, este es el modelo de flujo circular. Tenemos el mercado de factores de producción. Bueno, el mercado es una analogía o es una figura, ¿cierto? No es un lugar físico, no es un lugar, aunque pudiéramos decir a ver, ¿cómo se lo explico? El mercado es una instancia de encuentro, ¿ya? Pero no es que haya un lugar físico donde las personas se van a encontrar, ¿cierto?, con las empresas. Entonces hay un mercado de factores de la producción, donde van a haber oferentes y demandantes de factores productivos. ¿Quiénes son los que van a ofrecer en este mercado de factores de la producción? Las personas o las familias, digamos, ofrecen su mano de obra. Básicamente, también puede ser el capital. Se fijan acá, estas líneas rojas son flujos reales. Y estas líneas verdes son flujos monetarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Ofrecen, ¿cierto?, sus capacidades, sus recursos, etc. ¿A quiénes? A las empresas. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Se los compran, les pagan. Por lo tanto, se genera un ingreso para las familias. ¿Qué es lo que hacen las familias con su ingreso disponible? Lo transforman en gastos, porque tienen sus necesidades. ¿Dónde llegan ahora las familias a satisfacer sus necesidades? Al mercado de bienes y servicios, donde a su vez van a ir las empresas a ofrecer ya los productos que han generado, producto de las transformaciones que han hecho. ¿Qué es lo que hacen las personas? Gastan, y eso se transforma en un ingreso para las empresas. ¿Qué es lo que hicieron las empresas en contraparte? Entregaron, ¿cierto?, los bienes y servicios que llegaron a las personas para su uso. Tan simple como eso. Entonces, este es un modelo de flujo circular porque está circulando. Están circulando, hay flujos reales, bienes y servicios, y hay flujos monetarios. ¿Ok? Me consultan cualquier cosa, si es que algo no queda muy claro. Bueno, y lo único que hacemos ahora en esta otra diapo es agregar un tercer actor, que es el Estado. Porque no podemos dejarlo fuera. Porque juega un rol importante por la cantidad de dinero que inyecta y que utiliza en la actividad productiva. El Estado puede dinamizar la actividad cuando está dispuesto a hacerlo, cuando quiere hacerlo, cuando está dentro de sus políticas y cuando tiene los recursos necesarios o suficientes para activar o reactivar una economía. Pero siempre va a estar actuando, va a estar haciendo gastos, ¿ya? Porque tiene un rol el Estado, tiene un rol. No es solo la defensa, no es solo la justicia. Tiene que preocuparse de la infraestructura, ¿cierto? De una serie de actividades que son necesarias para la sociedad. Se relaciona el Estado con los impuestos porque el recaudo de impuestos. ¿A quién le saca impuestos? A la familia, sí, a la empresa también. Y a su vez, ¿cierto?, puede hacer transferencia, aquí no sale la palabra transferencia, pero
también son importantes, puede dar algún tipo de subsidio o subvencionar algún tipo de actividad, pero todo se traduce, ¿cierto?, a dinero. Y también entrega bienes y servicios que se consideran públicos, porque lo entrega el Estado. En definitiva, el Estado tiene una participación importante. Entonces, así es como se mueve la economía. Profesor, disculpe la ignorancia. Sí, sí, te escucho. ¿La plata del Estado tiene que ver netamente con la plata de los impuestos que pagamos nosotros mismos? Nunca he sabido ese orden de... Sí, pues el Estado, digamos, el Estado se financia a través de los tributos, a través de la recaudación. Y hay un respaldo, ¿cierto?, de la cantidad de dinero que hay en la economía a través de emisión de dinero, pero eso está respaldado a través del Banco Central, ¿ya? Pero básicamente el Estado lo que hace es funcionar en base a los tributos, a los impuestos. Ah, ya, entonces plata de nosotros mismos, de las empresas. Exacto, claro. Ya. Pero, profe, ahí entrarían igual los impuestos directos e indirectos, porque ahí entrarían los que pagamos nosotros y están los que pagan las empresas. No, entra todo. Impuestos directos, indirectos, el impuesto a la renta, ¿cierto? Y el impuesto a las personas. No, todo. Y acá se paga, la economía funciona mucho en base a los tributos. Pagamos impuestos por todo, pagamos impuestos por usar un vehículo, pagamos impuestos por tener una propiedad, pagamos impuestos por ganar plata, pagamos un impuesto por trabajar, ¿te fijas? O sea, es mucha la cantidad de impuestos que se generan dentro de la economía. Independientemente de eso, el Estado también puede financiar parte de su actividad a través de préstamos, ¿ya? Deuda fiscal, ¿ya? De hecho, la mayoría de los países lo hacen, todos los países tienen deuda. Lo que pasa es que algunos tienen mucha más deuda que otros, pero bueno, Chile no es precisamente uno de los más endeudados. Lo fue hace 20, 25 o 30 años atrás. Chile tenía una deuda externa bastante grande, pero después la fue paulatinamente disminuyendo y hoy día tiene una deuda que se considera que es una de las deudas más bajas dentro de los países de Latinoamérica. Por eso que una de las críticas que se le hace, digamos, al gobierno es no haber estado dispuesto a endeudarse para haber dado o para estar dando, ¿cierto?, más ayuda por los temas que estamos viendo hoy día. Pero, profe, una consulta, Chile ha llegado a pasar a un nivel así de inflación, tipo, por ejemplo, lo que le pasó a Brasil con el Cruzeiro, al mismo Ecuador que perdió el Sucre, al mismo Perú, al mismo Venezuela, que ahora un dólar es casi una millonada. O sea, ¿Chile llegó a un nivel así de inflación? ¿O todavía no ha caído la moneda? O sea, no llegó a esos extremos de hiperinflación, pero sí llegó a una gran inflación y básicamente fue en el tiempo de la Unidad Popular. Y después también en algún tiempo del gobierno militar, porque esto en economía nada se soluciona de un día para otro. Y precisamente por esas razones es que los últimos 30 años todos los gobiernos se han preocupado mucho de controlar la inflación. Le han dado una gran importancia. De hecho, el Banco Central en Chile, su principal función es esa. Los bancos centrales, no en todos los países los bancos centrales tienen como primera prioridad la inflación. Tienen varias prioridades, una de ellas es la inflación, pero en el caso de Chile, la inflación es la número uno. Por política, ¿ya? Por política que se sigue hace varios años. Más importa controlar la inflación que el tema del empleo. Ese, digamos, es para que se entienda un poco cuál es la filosofía actual, ¿ya? No, pero en la mayoría de los países sí es así como usted dice, profe. Igual los bancos centrales son como la entidad como encargada de regular el tema de la inflación. Sí, no, ahí hay un tema lo que pasa es que lo que siempre me he cambia preguntado con el tema del banco de... Dígame, profe. No, lo que cambia es la prioridad. Es la prioridad. Casi en todos los bancos centrales se preocupan, ¿cierto?, del tema del dólar, del tema de la inflación y las variables macroeconómicas para que el empleo, o sea, el desempleo no aumente mucho. En todos. Pero lo que yo le estoy diciendo es que en Chile la prioridad uno es la inflación.
Lo demás viene a continuación. ¿Ok? Bien. Bueno, para terminar esta presentación, vamos a dar un concepto, que es el concepto de costo de oportunidad, que es necesario comentarlo, porque es algo que en economía siempre sale dentro de las conversaciones, dentro de las decisiones y dentro de las cosas que uno debe considerar. Y básicamente tiene que ver con lo que sacrificamos cuando optamos por algún tipo de decisión, ¿ya? Tal como dice acá, siempre estamos en la instancia de tener que elegir. Cualquier alternativa implica que al optar por algo tenemos que renunciar a otras cosas. Desde el punto de vista económico, ¿cierto? Hablamos ayer, conceptos básicos, el concepto de la escasez, respecto a los recursos, hasta muchas necesidades, ¿ya? Por lo tanto, acá aplica, ¿cierto?, que necesariamente cuando estamos optando por algún tipo, cuando estamos decidiendo por algo, estamos dejando otra cosa. Y eso lo hacen tanto las personas como las empresas y también los estados o los gobiernos. Siempre hay que elegir entre opciones. Tal como hay un ejemplo, ¿cierto? El gobierno tiene que decidir, por ejemplo, entre otorgar más subsidios o destinar más plata a infraestructura vial. Es un ejemplo, porque no va a tener siempre la cantidad de recursos que quisiera para entregar tantos subsidios, ¿cierto? Y a su vez poder realizar al mismo tiempo todas las obras de infraestructura vial. Entonces, hay que decidir qué cosa hacer en un momento determinado. Las personas, nosotros, nos pasa esto cada rato, tenemos que decidir por qué cosa optamos. Las empresas también. La empresa, obviamente, ¿cierto?, con la mentalidad empresarial, la mentalidad de negocios, la mentalidad del corto plazo, del mediano, del largo plazo, ¿cierto? Esas son decisiones empresariales, pero son decisiones. Entonces, siempre hay que sacrificar algo hoy. Entonces, decimos que cuando los gobiernos, las empresas o las familias están decidiendo en qué gastar o en qué producir, están renunciando a otras posibilidades. La opción que deja o que abandona para poder producir o obtener otras cosas, en economía se asocia a lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Ya? Ese es un concepto. Entonces, el costo de oportunidad de un bien o un servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a la que se debe renunciar para obtener, ¿cierto?, el que estamos hoy día recibiendo. Esto es un concepto que se usa básicamente para entender cómo se toman las decisiones. No siempre se puede medir, ¿ya? Pero sí se puede considerar. Por ejemplo, si ustedes están, algunos de ustedes, en estos momentos, ¿cierto?, a lo mejor no en el caso de ustedes, pero supongamos que algunos que estudian en el día, a lo mejor, deciden entrar a estudiar de una forma diurna y tienen que dejar, y no trabajan, porque se dedican a estudiar. Entonces, en ese caso, ese alumno, que por las razones que sea, no puede hacer las dos cosas, y él opta por estudiar, el costo de oportunidad de él es estar trabajando. ¿Se fijan? Y eso se aplica en diferentes tipos de decisiones que podamos hacer. O comprar un libro, o ir al cine, no sé, cuando se podía ir al cine, ¿se fijan? Pero en economía el concepto de costo de oportunidad se asocia con eso. O sea, mi costo de oportunidad en estos momentos a lo mejor puede ser estar mirando televisión, ¿se fijan? O haciendo otra cosa, ¿ya? Entonces eso es un concepto, no es algo que yo pueda medir. A veces se puede medir, ¿eh? Se puede medir, pero no siempre, pero sí el concepto siempre va a estar presente.
Y en economía uno lo tiene presente, básicamente cuando se toman decisiones. Bien. No sé si quieren que sigamos. Tengo otra presentación, no es muy larga, o la vemos mañana. Mañana nomás, profe, para ver el partido. Este sí que va a estar bueno. Yo no veo fútbol, pero este sí lo voy a ver, este sí. Ya, quieren sufrir. Vamos a ganar. Yo, ahora que estoy más viejo, me he puesto más práctico. Me gusta mirar los últimos 15 minutos nomás. Claro, para no estar tan tenso, uno se pone nervioso. Así sufre menos. Claro. Ya, pues entonces mañana va a ser un buen día, independiente de lo que pase ahora. Más rato. Vamos a ver esa presentación cortita que es de la frontera de posibilidad de producción, que es un concepto para mí muy simple. A continuación vamos a hablar de los sistemas económicos, que vamos a hablar del sistema de economía de mercado, el sistema de economía planificada, ¿cierto? Que es el sistema que se puso en práctica más o menos por los años 30 en la Unión Soviética, se expandió después en algunos países después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Con la famosa Guerra Fría, una parte del mundo instaló, ¿cierto?, economía de ese tipo, y la otra, por el lado de Occidente, una economía de mercado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver mañana, y la economía mixta también, ¿ok? Entonces, mañana a las 10, nos encontramos a las 10, ¿ok? Ya, profesor, gracias por todo, por tu buena onda. Ok, profe. Chao, Que profe. esté bien. Buenas noches. Chao, profe. Chao, compañero. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profesor. Gracias. Buenas noches. Chao, profe.